Esta conferencia comenzará a grabarse. Esta conferencia comenzará a grabarse. Me indican cuando ya tengan acceso a la misma, por favor. Ya, listo. Perfecto. ¿Todos ya lo tienen? Sí. Perfectísimo. Bueno, ok. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Muchas gracias. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos, por favor, a generar o vamos a abrir un archivo en Word. ¿Sale? Vamos a abrir precisamente un archivo en Word, como nos menciona en nuestra actividad. Y lo que vamos a hacer es precisamente dividirlo en las columnas, como viene en nuestro ejemplo. Me indican, por favor, cuando ya lo tengan. Y ojo, en lo único que nos vamos a enfocar ahorita es en transcribir precisamente en el espacio que sea el adecuado, ¿sale? Según lo que está en el ejemplo, vamos a colocar precisamente esas palabras, esas preguntas. Y una vez que nosotros generemos ya esas preguntas como tal, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a dar unos 15 minutitos para que las podamos contestar. Tómense su tiempo, ¿sale? Para que las puedan ir contestando de manera razonada. Es decir, no importa que a lo mejor nuestras respuestas no sean lo más apegado a esa situación, que buscamos precisamente conocer cómo, qué perspectiva tenemos de esas preguntas. ¿Sale? Son unas preguntas muy sencillas. No recurran a buscar en alguna página de internet. Me interesa conocer precisamente qué es lo que conocemos en esa situación, qué es lo que buscamos realmente identificar, cómo fueron cambiando precisamente toda esta parte en cuanto a nuestros aprendizajes se refiere. ¿Sale? Son 12:08. Vamos a dar 20 minutitos, es decir, 12:30. Continuamos con esta parte, no se me desconecten, tómense su tiempo, reitero, solamente vamos a atender a la pregunta y en la columna que le antecede, ustedes me van a colocar lo que entendemos, de modo tal que demos respuesta precisamente a esa pregunta. ¿Sí me explico? No, a mí, hola Liz, no, a mí Hola. no me queda claro. A ver, ya abrí mi Word y ahí voy a ir contestando lo que tú nos vas a ir poniendo en la presentación. No, Ah, no, en la página, en tu plataforma, ok, ajá, a ver. vas a encontrar justo lo que corresponde a la actividad 4. Ok. Hola, hola. ¿Sale? Sí, ya veo. Buenos días. Hola, hola, dame un segundito, Norberto, ahorita regreso contigo. Entonces, ¿qué es lo que vas a hacer, Ivette? Vas a abrir precisamente ese archivo, Ajá, ¿sale? Y tú vas a generar un archivo en Word. ok. Debes de integrar 5 columnas. Cada columna va a tener como nombre precisamente la primera, respuesta antecedente, la segunda va a decir pregunta, la tercera, respuesta consecuente, la cuarta columna debe llevar por título estrategias de intervención en mi ámbito laboral y al final vamos a colocar una pequeña ilustración. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Justo debajo de donde dice pregunta, irán incorporando o transcribiendo las preguntas que establecen en su actividad. Ejemplo, la pregunta 1 es, ¿qué es la empatía? ¿Sale? Y en tu respuesta antecedente, tú ahí vas a colocar qué es para ti esta parte. Bueno, pues la empatía se entiende como esto, por esto, por esto, por esto y por aquello. Y así con todas y cada una de las preguntas que aparecen. Por eso les hacía énfasis. De preferencia no consulten por ahí ninguna fuente. Me interesa que pongamos a lo que nos suena o el conocimiento que tengamos de esa situación. ¿Sí me explico? Perfecto, súper claro, muchas gracias. Para servirte nada más, acuérdense, solo vamos a responder precisamente donde dice respuesta antecedente
Y una vez que concluyamos esa parte, 20 minutitos, 12:30, continuamos con la parte de la exposición. ¿Por qué? Porque el cierre de la actividad, una vez que platiquemos sobre toda esta parte de lo que es la empatía, el rapport y otras cuestiones, vamos a generar precisamente la respuesta, pero con base en lo que vayamos platicando. ¿Sale? Puse en el chat las preguntas para más rápido. Ok, ¿está bien? Y ya me confirmó que sí necesito el otro ramo. Lisbeth, Sí, dime. no, más bien es que terminé un curso hace un momento y pasé al sanitario, regresé y me dijiste ahorita que me atendías. Es que no sé Ok, qué están. dime. Sí, no sé qué están haciendo. Ok, en el chat vas a encontrar las preguntas. ¿Sale? La actividad del día de hoy la vamos a dividir en dos aspectos. La primera es precisamente, tienes que abrir un documento en Word, ¿sale? Ajá, Como el parecido, ahí vas a distribuirlo, vas a poner 5 columnas. Cada columna tiene un título, sí. ¿sale? ¿Se inserta una tabla por ahí? Exacto, sí, puedes incorporar la tabla para que sea más fácil, 2, 3, 4, 5. 5 ¿sale? columnas y luego Ok, renglones, ¿cuántos? en cada columna van a depender de un segundito, voy a compartir la pantalla donde viene la actividad. Sí. En un segundito la cambio para que tengamos más. Okay, está abriendo, denme un segundito. Ok, y luego ya, ¿qué ponemos en cada columna? En la primera le vas a poner precisamente respuesta antecedente. Ya me está abriendo el documento, voy a compartir la otra pantalla para que tengas un poquito más de acceso a esta parte de la información. Respuesta antecedente. Así es. Luego la 2. En la 2 dice pregunta. Sí, 3. En la 3 vamos a poner respuesta consecuente. Ajá. En la 4 vamos a poner estrategias de intervención. ¿Pueden ver ahí la pantalla? Listo, ya. ¿Sí se ve la pantalla? Sí. Perfecto. Y en el último apartado ustedes van a colocar lo que corresponde precisamente a ilustración. Me dijo estrategias de intervención. ¿Cómo ponemos todo ¿Así es? eso? Estrategias de intervención en mi ámbito laboral. Estrategias de... ¿Sale? Recapitulamos para todos. Entonces, una vez que ustedes inserten su tabla, van a poner son 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, son 9 preguntas las que ustedes tendrán que contestar. ¿Sale? Estas preguntas precisamente ustedes las van a colocar en el cuadrito. Exactamente. ¿Qué es la empatía? ¿Qué función tiene la empatía? ¿Y para qué sirve ser empático? ¿Qué es la empatía cognitiva? Y solo lo que ustedes van a contestar, reitero, es el que corresponde a la respuesta antecedente. ¿Sale?
Una vez que hayan contestado toda esta parte, dimos 20 minutitos, 12:30, 12:35 estaríamos continuando con esta parte de la explicación. Perdón, ¿en antecedente qué? Tienes que colocar la respuesta con base en lo que sepas a la pregunta que se está planteando. Y luego respuesta consecuente, eso lo vemos después. Así es, ahorita solamente nos vamos a enfocar en la primera respuesta columna. antecedente. Así es. Gracias. Para servirte. ¿Sale? ¿Tenemos Entonces, que subir perdón, ¿y tenemos que subir la actividad o No. esta parte? ¿O No, qué vamos a hacer? no la van a subir, la van a También tener estoy en ahí, otro curso. no te preocupes, no la van a subir, ahorita solamente se van a quedar con esa situación, van a tener su documento de Word abierto. Una vez que platiquemos sobre toda la parte que nos toca revisar el día de hoy en cuanto a contenido, ustedes ya van a darse, al final voy a dar nuevamente tiempo para que ustedes puedan concluir con esa actividad. Una vez que esté concluido, ese archivo lo guardan en PDF y es el que van a hacer entrega. Ok, gracias. Para servirte. Sale, entonces damos nuevamente esos minutitos, 12:35, continuamos. Yo sigo al tanto de ustedes para que puedan atender sus preguntas, ¿sale? A lo que les suene. Recuerden, de preferencia, eviten consultar por ahí alguna página de internet. Oye, justo en este Oiga, sentido, profesora, en el del report, ¿a qué el se día de refiere? ayer yo no vine a trabajar. Ujú. ¿Hay alguna forma de tomar o de ver o bajarla lo que vieron el día de ayer? Sí, lo encuentras justo en la plataforma, en la sesión número 2. Ahí viene todo, viene O sea, ¿sí se material. puede descargar? ¿Sí? Ok, bueno, si tengo ahí una duda le aviso. Sí, claro, Gracias. para servirte. ¿Qué pasó, Ivette? Veo tu manita levantada, Ivette, ¿necesitas algo? ¿Te puedo apoyar en algo? No, creo que se prendió, no sé qué puché. Perdón. Ok, no te preocupes. Perfecto, yo sigo con ustedes. Voy a apagar mi micro, ¿sale? Pero sigo con ustedes.
¿Cómo vamos? Bien, todo bien, gracias. ¿Ya terminaron? Sale, vamos a dar un par de minutitos más y ya comenzamos, ¿vale? De preferencia tengan su documento abierto porque vamos a ir retroalimentando con algunas, o más bien voy a ir partiendo de algunas respuestas que ustedes me puedan ir compartiendo. Perfectísimo, vamos a continuar. A ver, por ejemplo, no sé, vamos a empezar con Francisco. Francisco, ¿qué es la empatía? Desde lo que pusiste en tu respuesta, platícame qué es la empatía. Pues digo, la verdad es que la respuesta más sencilla es la de ponerse en los zapatos del otro, pero como ayer lo comentabas, a veces pues no es posible, ¿no? Porque no todos sentimos lo mismo, no todos pensamos igual. Entonces, yo lo defino como es tratar de comprender a otros, poner en el lugar o entorno que lo rodea. O sea, entendiendo su situación y su entorno para poder entender por qué una persona actúa de tal o cual manera, analizando pues eso, ¿no? Su entorno, a lo mejor el momento que está pasando, la edad, tratar de comprender todos esos elementos que pudieran eh, llevarte a comprender por qué una persona actúa de tal o cual manera. Ok, perfecto, muy bien, muchas gracias. Sí, a ver, Víctor, platícame qué es la empatía. Bueno, pues es muy parecido es el sentimiento que se tiene en ponerse en lugar del otro y así poder emitir una respuesta. Fue lo que yo puse. Es el, Ok, al ponerse en el lugar del otro. Ok, muy bien, muchas gracias. Edgar, ¿andas por aquí? Aquí estoy. Platícame, ¿qué función crees que tiene la empatía y para qué nos sirve ser empáticos? ¿Necesitamos ser empáticos? Sí, no, ¿por qué? Sí, mi respuesta fue, bueno, de entrada sería sí necesitamos ser empáticos y Ujú, nos serviría para comprender el punto de vista o inclusive el actuar de otras personas, esto ante ciertas situaciones, ¿no? Ok, ok, muy bien, muchas gracias. Adriana, ¿andas por aquí?
¿Adrián o Adriana? Adriana. Ok. Ok, bueno, mientras nos pueden activar su audio por ahí. A ver, Adrián, platícame. ¿Qué función crees que tiene la empatía o para qué nos sirve? Sirve para crear confianza y que exista un diálogo abierto entre las personas. Ok, perfecto, muy bien, muchas gracias. Ingrid, ¿andas por aquí? Si quieres, en lo que se desocupa Ingrid, en lo que arregla sus problemas, yo te puedo decir. Órale, pues, me parece perfecto. Muchas gracias, Ivette. Platícame, ¿qué crees que es la empatía cognitiva? Ah, yo puse entender el estado mental o, pues sí, como la situación mental que tenga otra persona. Ok, ok, muy bien. Tere, ¿andas por aquí? Sí, Liz, buenos Hola, días. hola, buenas tardes. Platícame, ¿a qué te suena la empatía emocional? En la empatía emocional, pues yo creo que es más fácil que la cognitiva. La empatía emocional yo lo puse como la habilidad que tenemos de poder entender al otro, a la otra persona en Ujú. función a la situación en la que está desarrollándose o viviendo en su proceso, ¿no? Ok, perfecto. ¿Por qué Yo, partimos de este? no sé si yo sé Sí, bien, pero ahí yo adelante. le puse para entender a otros desde un punto de vista, no sé, de sus conocimientos o grado a lo mejor de estudios o, bueno, enfocado a los conocimientos que tenga la persona, ¿no? No sé si vaya por ahí tenía esa dudilla. Ok, no te preocupes, ahorita la vamos a atender. Justo por eso quise hacer esta actividad, para que lográramos identificar y fortalecer ciertas cuestiones. Ahorita la vamos a ir platicando, ¿sale? Efectivamente, como ustedes hicieron mención, hablar de empatía es hablar realmente de un tema muy complejo. ¿Por qué? Porque muchas veces llegamos a generar confusión en cuanto a esta se refiere. El hecho de que yo sea buena onda no quiere decir que a lo mejor voy a ser empático, ¿no? Porque yo podré ser muy buena onda, pero a lo mejor, no sé, nos ha pasado, ¿no? Que de repente cuando estamos en unas posiciones sociales altas, tenemos un sinfín de amigos, pero esos amigos son como los amigos de las fiestas, ¿no? O los amigos de tal o tal situación. ¿Qué sucede? No es lo mismo ser empático a ser buena onda, ¿sale? La empatía precisamente es la base que nosotros deberíamos considerar para la construcción o la mejora del ser humano. De repente digo, hoy en día vemos muchos memes en donde dicen, no, es que al mundo le falta maldad. Yo difiero y digo, no, no es cierto, al mundo le hace falta bondad, porque maldad hay un montón, ¿no? Y por todos Es lados. correcto, Liz. Muy bien dicho. No, entonces, muchas gracias, Tere. ¿Quieres aportar algo más? Te escucho. Sí, porque lo que hace falta son las dosis masivas de amor a todo el mundo. Sí, definitivamente sí. ¿Por qué? Porque justo nos enseñan como eso, ¿no? No sé, por ejemplo, quien tiene hijos, de repente es como esta parte de, me pegaron, ah, pues yo te voy a pegar a ti más fuerte si no te defiendes. Violencia con violencia no se mata, ¿no? Es esta situación en donde deberíamos de decir, oye, a ver, espérame, o sea, si a ti te están generando conflictos, ciertas situaciones, ¿por qué en lugar de enseñarle a los niños o incluso a nosotros como personas, por qué en lugar de reaccionar de la misma manera en donde a mí me está generando ese conflicto? ¿Por qué, reitero, por qué no somos asertivos, ¿no? El día de ayer platicábamos justo acerca de esta parte de la asertividad, en donde nosotros decimos, a ver, espérame, o sea, si tú me estás violentando de cierta manera, en primer lugar, no tendríamos que permitirlo. Pero reitero, violencia no se mata con violencia. Es como, por ejemplo, cuando a nosotros nos llega un cliente, ¿no? Y nosotros estamos bien tranquilos y bien quitados de la pena trabajando en nuestra oficina, en nuestro escritorio, y de repente nos llega un cliente y ese cliente llega un tanto grosero,
¿no? En cuanto al timbre de voz, volumen, todo lo que platicamos el día de ayer. Y llegan queriendo imponer ciertas cuestiones. Es como cuando de repente nosotros nos enfermamos de gripe y le decimos al médico qué medicina darnos, ¿no? Entonces, las cosas realmente no funcionan por ese lado. ¿Qué implica? Si esa persona llega conmigo y es grosero, altanero, pedante y demás, ¿qué crees? Que en el momento en el que nosotros como personas también contestamos de la misma manera, ojo, hablo de una connotación de agresión, hay algo muy cierto, la agresión es natural. ¿Por qué? Porque todos tenemos ciertos grados de agresión, pero la violencia no es algo natural. Es como en el caso de la neurosis. Todos somos neuróticos. ¿Qué cambia en la neurosis? El grado en que se presenta la misma. De repente también un ejemplo, decimos, híjole, es que yo no soy ansioso. ¿Qué crees? Todos generamos o presentamos en algún momento ansiedad. ¿Qué cambia? El grado en el que se manifiesta precisamente esta característica. ¿Sale? Entonces, si la persona llega y nos golpea, no sé, el escritorio, o nosotros, reitero, estamos sentados y esa persona llega y se pone de pie y se nos planta con una actitud desafiante, en el momento en el que nosotros nos levantamos y contestamos de la misma manera, sorpresa, ya te anclaste al problema o al conflicto que esa persona traía, ¿sale? Y una vez anclados es un tanto más complicado salir. ¿Por qué? Porque mi comunicación no va a ser asertiva. No voy a generar realmente un proceso en donde el cliente esté contento con la situación, ¿no? Y entonces, en donde nosotros generemos todo ese proceso sorpresa, solamente nos estamos anclando a la condición o a la circunstancia que el cliente nos está diciendo o que la otra persona nos está diciendo. ¿Y qué crees? Oye, Elizabeth, Sí. perdón, ya me perdí. O sea, hace un momento dijiste que la agresión, por ejemplo, alguien llega altanero y así, la agresión es natural. Ujú. Y, y ahorita ya estás diciendo que, bueno, y también dijiste la violencia no. Ujú. Entonces, ¿cómo diferenciar ahí, no? De la agresión a la violencia. Ok, O sea, la era agresión. lo mismo. Ok, la agresión se entiende meramente, por ejemplo, en el campo de la psicología, nosotros lo entendemos justo como una connotación en cuanto al decir que es natural, ojo, no lo estoy enfocando a una connotación de que tienes que contestar de manera agresiva. Es decir, si a nosotros, no sé, en el tráfico, ¿no? Un auto no nos deja pasar, vamos a contestar de una manera agresiva. Porque a eso me refiero con que es natural, porque todos respondemos de ciertas maneras. Cuando nosotros ya transgredimos este proceso, ¿no? Hablar, por ejemplo, de libertad, nuestra libertad termina hasta donde inicia la del otro. Por tanto, yo no voy a venir y voy a golpear tu carro. Me explico, eso ya es violencia, es ya cuando precisamente tú ya estás brincando los límites y estás precisamente agrediendo ya de manera física, verbal o psicológica a otro, estás abusando de tu poder, ¿sale? Entonces ahí es cuando nosotros, bueno, me refiero a esa parte de, es natural, como les decía el ejemplo en el caso de la ansiedad, todos somos ansiosos. ¿En qué cambia? En el nivel o el grado en el que se presenta. ¿Sí me explico? Sí, o sea, yo creo que también es el nivel de conciencia que cada uno trae. O Exacto. sea, realmente, o sea, todos tenemos ciertos comportamientos en la vida. Ujú. Si yo traigo, por ejemplo, eh, prisa, ¿no? Y voy manejando, pues, como no debe ser y ocurre un accidente, pues tengo que ser, en lugar de enojarme, tengo que ser consciente, pues, de que yo traía la prisa, ¿no? Que yo traía el problema. Exacto. Pero, o sea, no hay conciencia. O sea, la mayoría de los problemas se resuelven, pues, con conciencia. Entonces ya voy, me acerco, resuelvo el problema que yo ocasioné, pero otras personas no lo hacen así, ¿no? Todavía que hacen alguna acción negativa, todavía son más violentos, hacen otras Exacto. cosas, ¿no? Entonces, yo creo que falta más conciencia, yo creo, pues en todos, ¿no? En la mayoría. Exactamente. Oye, Lisbeth, ¿y cómo podemos, por ejemplo, si una persona transgrede o quiere, ¿no? Transgredir, ¿cómo manejarlo? Justo es a lo que voy. ¿Por qué? Porque terminando este ejemplo, si la persona viene y se nos para enfrente y a lo mejor nos golpea en el escritorio, ¿no? O sea, el peor error que nosotros podemos cometer es reaccionar de la misma manera.
reitero, nosotros tendemos mucho a anclarnos. Si nosotros nos anclamos ante esa situación, automáticamente ya perdimos. ¿Por qué? Porque se está generando un conflicto mayor. ¿Qué tendríamos que hacer o cuál sería la mejor manera de abordar este proceso? Justo hablamos de la comunicación asertiva, ¿no? Lo que platicábamos el día de ayer. Porque si el cliente viene y se me pone en ese plan un tanto altanero, ¿no? Perdón por la expresión, nosotros tendríamos que contestar con acuérdense de los elementos importantes que teníamos o que platicábamos ayer justo de la comunicación asertiva. ¿Cuáles son? La sonrisa es uno de ellos, el trabajar con nuestro tono, con nuestro volumen, ¿no? Entonces, si la persona se pone a lo mejor en ese plan, ¿yo qué tengo que hacer? Desde mi postura, sin generar un conflicto mayor o propiciar que ese conflicto se genere o se haga más grande, ¿yo qué tendré que hacer? Simplemente limitarme a decir, buenas tardes, lo invito a que tome asiento. Si en el momento en el que tú te logras anclar o esa persona hace que nos anclemos a la condición que él está proponiendo, en ese momento ya perdimos control de todo. ¿Sale? Entonces, más adelante vamos a ver, el día de mañana, con eso estaríamos cerrando, vamos a ver justo esta parte de las emociones, porque es imposible que nosotros intentemos solucionar un conflicto cuando ni siquiera somos conscientes de nuestras emociones. ¿Por qué? Porque yo podré estar muy enojado, la pregunta es, ¿sabemos cómo reaccionamos ante un enojo? Y más allá de saber cómo reacciono, ¿puedo controlar mis reacciones ante ciertas emociones? Ojo, hablo de emociones, no hablo de estado de ánimo. Eso, reitero, lo vamos a ver mañana. ¿Sale? Entonces, ¿cuál sería la mejor manera de intervenir? Reitero, esa, respondiendo de manera contraria a lo que espera la persona. No sé, por ejemplo, nosotros estamos en una relación de conflicto, ¿no? Es más, vamos a llevárnoslo a una situación familiar. Nos estamos peleando con nuestra pareja y pareciera que hay niveles en cuanto al tono, ¿no? No sé, por ejemplo, mi pareja me dice ciertas cosas, pero en un tono nivel 2. Pues como yo ya me enojé, yo le contesto en un nivel 3. Pero como él no se va a dejar, me contesta en un nivel 4. Y así sucesivamente. Pareciera que tenemos una lucha por ver quién grita más. Sorpresa, en ese momento tu conflicto ya se te salió de las manos. ¿Sale? Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Si mi pareja me está hablando en un nivel de tono, a lo mejor un nivel 2, ¿yo qué tengo que hacer? Responderle en el nivel 1. Es decir, oye, es que Liz, ¿por qué esto? ¿Por qué el otro? Ok, mira, te estoy hablando, fue porque tuve que hacer ciertas cosas, ¿no? Me explico, pero nosotros tenemos que aprender a controlar justo el cómo les hablamos. Si nosotros no controlamos esa parte, jamás vas a poder intervenir. ¿Por qué? Porque nosotros no sabemos controlarnos. Inteligencia emocional, ¿sale? Entonces, realmente es algo complicado, pero no imposible. Hablar entonces de todo este proceso, de cómo voy a intervenir, reitero, lo importante es precisamente que respondamos de manera contraria y tranquila, porque si llego altanero y te contesto en ese mismo plan, reitero, ya fue un conflicto mayor. ¿Qué sucede en este ejemplo de las parejas? ¿No? Si lo llevamos a una connotación más familiar. Cuando tú le contestas en un tono más tranquilo a la persona con la que te está gritando, ojo, no es una connotación de decir, ay, es que él puede más. No, simplemente no le estás dando más motivos para que el enojo aumente. Por tanto, tiene que ceder, ¿no? Es lo que platicábamos. Acción, reacción, causa, efecto. Entonces, si yo te grito, tú me vas a contestar de la misma manera. Pero si yo contesto de manera tranquila, respetuosa, lo que platicábamos ayer, reitero, ¿no? Pues dime entonces qué herramientas le estoy dando a la otra persona para que continúe así. Acuérdense que para que exista un conflicto necesitan ser 2 o más personas. Y si ese conflicto lo está generando solamente uno y tú no te vinculas o no te anclas a ese conflicto, ¿qué crees? Ya la llevas de gane. ¿Sale? Entonces todo esto nos lleva precisamente a lo que es la empatía. Reitero, al mundo no le hace falta maldad. Al mundo lo que le hace falta es ser bondadoso, ser empático, sin que caigamos en una connotación de abuso. ¿Por qué? Porque entre más empático puedo llegar a ser, más van a abusar de mí. Reitero, la cuestión no es esa.
La cuestión es precisamente que nosotros seamos capaces de controlar toda esa situación. Es muy cierto eso que dicen de que si queremos hacer un cambio, el cambio tendría que empezar por nosotros, ¿no? Entonces, recordemos que un hábito se forma o se establece en aproximadamente 21 días. Entonces, tampoco es que generemos un... Mande, Tere. No, Liz, te estoy escuchando con mucha atención. Ah, ok. Sí, pero tienes razón en todo lo que comentas. Pero yo No, creo que también es, yo siempre digo que cuando ves a alguien así tan agresivo en el coche o alguien así, pues, o sea, yo siempre lo uso como mantra de esto no me pertenece, no es mío. Porque, exacto. porque realmente no sabemos las personas si a lo mejor tienen algún problema familiar, algún problema económico, algún problema con el trabajo, algún problema de salud y Ujú. realmente buscan, solamente son unas ollitas express y buscan una manera de sacar toda su emoción, ¿no? Que están sintiendo en ese momento. Exactamente. Entre Por más eso, tú te desapegues de eso y destruyas, ¿no? Y descreas todo lo que puedes tú pensar en relación a esa emoción de la otra persona, pues yo creo que también te va a hacer la vida más fácil. claro. Y muchas veces tiene que ver justo con esta situación, ¿no? De repente es como de, llegaste enojado y te desquitas con todos tus colaboradores. Perdóname, tus colaboradores no tienen la culpa de que se te haya acabado el gas y que te hayas tenido que bañar con agua fría, ¿no? O sea, son cuestiones completamente ajenas. A partir de todos esos ejemplos que nosotros estamos platicando, que pueden ser a lo mejor muy simples, pero que creen que son nuestro pan de cada día. Y justo es lo que genera nuestros conflictos. Y más allá de eso, cuando nosotros tenemos alguna connotación, alguna situación en este punto, ¿no? Por ejemplo, nos enojamos con alguien. ¿No les pasa que de repente dices, oye, ¿sabes qué? Me enojé con tal, y cuando empiezas a contar justo la experiencia que generó ese conflicto, nos genera quizás hasta más coraje, más enojo. Y lo curioso y lo que yo normalmente le digo a las personas es, a ver, espérate, el momento del conflicto ya pasó. Pasó hace 2, 3 días. ¿Por qué lo sigues contando e incluso lo platicas con más intensidad? ¿Qué crees? Seguimos anclándonos a situaciones que ya pasaron. En lugar de preocuparnos por una situación, tendríamos que ocuparnos por esa parte. Pero es algo justo en lo que los seres humanos deberíamos de trabajar de manera constante. El ser empáticos, el ser resilientes, el tener comunicación asertiva, ¿no? Todo este proceso es como de repente dirían por ahí o ese dicho, ¿no? De que tienes que aprender a comer con Judas sin que te quite la paz. ¿Por qué? Porque todas las personas traemos sin fin de broncas encima. Entonces, efectivamente, nada más esperamos como que el momento que detone esa situación. Hablar entonces de todo este proceso de empatía tiene que ver, como les comentaba, ¿no? Ver o construir precisamente el mundo con más amor, más bondad y sin violencia. Ok, así como incidir precisamente en la posibilidad de modificar creencias, formas y maneras. Esto es lo que platicábamos justo hace un momento. Nosotros tenemos que generar algunas situaciones que promuevan un cambio, pero si nosotros no estamos dispuestos a cambiar, así nos pongan a los mejores y a los expertos en ciertas materias, ¿qué crees? No vamos a lograr ningún cambio. ¿Por qué? Porque precisamente nosotros debemos generar apertura para adquirir o desarrollar nuevas habilidades socioemocionales. Aquí es bien importante rescatar que las emociones no están vinculadas en cuanto a los géneros, ¿no? O en cuanto a los sexos, porque de repente nos dicen, es que desde una perspectiva cultural, el hombre es el que no tiene derecho a llorar. Perdóname, si tiene ojos y también tiene todas esas cuestiones, ¿no? Que permiten que se segreguen las lágrimas, entre otras cuestiones. Entonces son cuestiones culturales y ese es el gran detalle con el que muchas veces tenemos que incluso romper si no queremos repetir esquemas. Es decir, tenemos que estar abiertos a la posibilidad de modificar nuestros patrones conductuales. ¿Sale? La empatía, por tanto, se entiende como la capacidad de percibir lo que otros piensan y necesitan
a pesar de que esto no concuerde con nuestros principios personales. Lo que platicábamos. Podré no estar de acuerdo en tu postura, pero la voy a respetar. ¿Sale? Significa salir del propio yo para abrirse a los demás. Esta capacidad se inclina precisamente a no solo sentir el sufrimiento, sino también participar en la dicha y la alegría de otra persona. Algo muy curioso que yo rescato de estas situaciones cuando decimos, ¿no? Es que las personas te van a querer ver bien, sí, pero no mejor que ellas. ¿A qué me refiero con esta situación? Yo no puedo decir que soy una persona empática cuando mis acciones son completamente lo contrario. Ay, qué bueno, Tere, que te ascendieron, mira que qué padre, que ahora vas a tener un mejor ingreso, que vas a tener más tiempo, ¿no? Y por acá de repente estoy con esa situación de, ay, ¿por qué a ella sí y a mí no? Perdóname, eso no es realmente ser empático, ¿sale? Entonces, a partir de aquí generamos o rescatamos que existen dos variantes, precisamente que se basan en circuitos cerebrales diferenciados. ¿Cuáles son? La empatía cognitiva, y esto responde a la pregunta que me hicieron en un inicio. La empatía cognitiva tiene que ver precisamente en donde se involucra tener el pensamiento en perspectiva para imaginar qué piensa y siente el otro. Cualquier parecido con la realidad, ya sé. A fin de cuentas, los seres humanos somos toda una cajita de monerías y trabajar con ellos es bien bonito, pero también es bien y más cuando traemos una serie de creencias tan arraigadas o en donde de plano dices, híjole, es lo que les decía yo en la primera sesión, no puedes ayudar a alguien que no se deja ayudar, pero bueno, así de lindos somos los seres humanos. ¿Sale? La empatía cognitiva precisamente tiene que ver con el tener la capacidad o la perspectiva de imaginar qué piensa y siente el otro. Es decir, sé qué sientes y sé qué piensas. Ojo, no es como una connotación de decir, ok, no sé, ante un proceso de duelo, ¿no? Ya perdimos a tal persona y ya sé lo que sientes y ya sé lo que piensas. Ok, sí, sabe lo que se siente perder a alguien, pero no podríamos hablar de una intensidad en cuanto a saber qué es lo que realmente siente la otra persona. ¿Sale? Por eso nos dice, involucra el imaginar qué piensa y qué siente el otro. Es como cuando de repente nos invitas a un velorio, ¿no? Nos invitan por ahí a acompañar precisamente, o nosotros vamos a esa situación y abrazamos al momento de dar el pésame y nos dice, ¿no? Es como esta situación en donde nos podrían decir, oye, ¿sabes qué? Ya no llores. ¿Crees que todo esto tiene que ver precisamente con un proceso empático? ¿Sale? En donde podríamos platicar, en lugar de decir, ya no llores, es la situación de, perdóname, tiene derecho a sentir y a sufrir su duelo, ¿no? Entonces, si nosotros muchas veces no tenemos nada mejor que decir, el simplemente estar presente nos ayuda en muchísimas situaciones. Y eso tiene que ver con esta parte de la empatía cognitiva. La empatía emocional. Ay, perdón, tengo una duda. Bueno, yo había como puesto que es cuando se actúa con conocimiento analizando causas y consecuencias, como que me sonaba más a cómo actuar, esta parte de empatía cognitiva, a, a, a ver los sentimientos, ¿no? Sino como más crítico, más no meter emociones, ¿no? Como ser más frío, pero sí sabiendo, teniendo el conocimiento de lo que está pasando y actuar sobre esa consecuencia, ¿no? Así es. Va de la mano, porque nosotros a fin de cuentas para que podamos comprender o podamos llegar a pensar o a identificar o a tratar de comprender, ¿no? Lo que piensa y siente el otro, es esta situación en donde, ok, pero yo también necesito analizar ese proceso. Cuando nosotros analizamos ya toda esta connotación, tiene que ver meramente sí con un proceso cognitivo. ¿Por qué? Porque analizamos justo nuestras conductas. Es como cuando tenemos una discusión y no sé si han visto ese meme, ¿no? Que viene un libro muy delgadito en donde dice, lo que dije en la
en la reunión o lo que dije en la discusión y lo o sea, una vez que terminas de ese conflicto, sale un librote bien enorme y dice lo que soñé haber dicho, ¿no? O lo que debía decir. Realmente la empatía cognitiva viene de la mano con eso que comentas, sí, pero va un poquito más allá. Si hablamos de ser empático, tiene que ver con tratar de comprender lo que siente y lo que piensa el otro. Digámoslo así, es como si estuviéramos en un juego de ajedrez, ¿no? Son tan perfectas nuestras jugadas que llegamos a comprender o llegamos a imaginar qué jugada me va a generar la otra persona. ¿Sale? Entonces todo eso tiene que ver con todo este proceso. Ok. ¿Vale? Por otro Sí, lado, gracias. para servirte, por otro lado, la empatía emocional implica siento lo que sientes, es decir, cómo se sienten las emociones que experimenta la otra persona. Ojo, aunque nosotros podamos sentir ciertas emociones, acuérdense que nuestro cuerpo y toda nuestra conducta va a ser completamente diferente. Hay personas que cuando estamos muy contentas lloramos, ¿no? Y si tú no sabes mi contexto y me ves llorando, a lo mejor te vas a acercar y me vas a decir, oye, ¿qué te pasó? ¿Tuviste un conflicto? ¿Te pasó esto? ¿Te pasó el otro? ¿No? Entonces, justo tiene que ver con entender mis emociones, comprender mis emociones, saber cómo las puedo poner en práctica e incluso cómo las puedo controlar. Es importante que nosotros logremos identificar todo este proceso. ¿Por qué? Porque de repente decimos, híjole, yo estoy bien enojado, ¿no? Y nuestras palabras son, no me digas nada porque ahorita no busco quién me la haga, sino quién me las pague. ¿Por qué? Porque justo caemos en esa ausencia de este proceso. Ojo, tampoco quiere decir que toda la vida vamos a ir felices y sonriendo. No. ¿Por qué? Porque nosotros somos tan imperfectos, ¿no? Que muchas veces nosotros mismos generamos conflictos donde no los hay. ¿Hasta aquí voy bien? Sí, Gracias. sí, Perfecto, gracias. perfecto. Cambiando un poquito la forma, ¿no? O la dirección en cuanto a esta parte de la empatía, cuando nosotros ofrecemos un servicio, implica también generar un mapa o un esquema justo de lo que es la empatía. Cuando nosotros lo vamos a enfocar, esta diapositiva en particular, en cuanto a el ofrecer precisamente un servicio, ¿sale? Es decir, no nada más hablo de una connotación empática respecto a esa persona está llorando, mi empatía cognitiva me podría decir, híjole, está pensando esto, ¿no? Y mi empatía emocional va a decir, está sintiendo esto. Si esto nosotros realmente lo llevamos a una connotación práctica en nuestro día a día, debemos aterrizarlo, ¿no? A esta situación en donde nuestros clientes o a los que les vamos a brindar un servicio también implica o nos exige que generemos ciertas cuestiones de empatía. Por ejemplo, nosotros tenemos que tratar de entender o comprender qué piensa y qué siente mi cliente, ¿sale? No sé, por ejemplo, vas a sacar una tarjeta al banco, ¿sale? Lo que estás pensando y lo que estás sintiendo es obviamente, o tendríamos que pensar más bien que esa persona puede tener una necesidad, ¿sale? Es como si compramos o nos endrogamos o adquirimos por ahí alguna deuda, es porque normalmente o tenemos una necesidad, ¿no? O queremos cubrir ciertas cuestiones. Entonces, lo primero en lo que nosotros tendríamos que enfocarnos es en pensar qué piensa y qué siente mi cliente cuando está del otro lado, cuando está atrás del escritorio, qué ve y qué oye, tiene que ver precisamente con todo eso que posiblemente esa persona ha entendido, ha escuchado y ha visto en cuanto a su entorno. ¿Sale? ¿Qué hace y qué dice? Tiene que ver precisamente con toda esta connotación de, ok, ¿sabes qué? Yo necesito esta tarjeta y empieza a generar ciertos argumentos que a nosotros nos permiten conocer sobre las necesidades que tiene mi cliente.
los esfuerzos y los resultados, los esfuerzos tienen que ver precisamente con, híjole, es que ¿qué crees? Que a mí nunca me ha gustado trabajar con tarjetas de crédito, ¿no? Porque a lo mejor uno de mis esfuerzos es justo enfrentarme a ese miedo de no saber cómo trabajarla. Ah, pero ¿qué crees? Que cuando tú ya brindas toda esa atención de servicio, explicamos, platicamos acerca de lo que es, vemos pros y contras, bueno, pues los resultados que nosotros vamos a obtener, ¿no? Pues es precisamente justo eso, en donde si yo tenía miedo de trabajar con una tarjeta de crédito, a lo mejor y gracias a lo que tú me compartiste, no voy a tener mayor problema en cuanto a esto se refiere y voy a tener un manejo oportuno. ¿Sale? Entonces la empatía, reitero, no nada más se enfoca a una connotación personal, sino también tiene que ver con qué le voy a ofrecer al otro, qué está pensando el otro, qué necesidades tiene el otro, para que nosotros podamos identificar algunas posibles mejoras en cuanto a nuestro servicio. ¿Sale? ¿Quién me ayuda? ¿Qué pusimos acerca del rapport? ¿Qué hemos escuchado acerca del rapport? Con base en sus respuestas, ¿quién me quiere compartir qué sabemos o qué entendemos, qué creemos que es el rapport? Yo lo entendía que era como una técnica, ¿no? Pero es como técnica para que pues una conversación pues pueda ser respetuosa, pueda ser comprensible, clara y precisamente inmiscuyo el tema de la empatía, ¿no? Yo es lo que yo entendía por ahí en algunas clases que tuve en la facultad. Uh-huh. Sí, justo es eso. Hablamos de una técnica. ¿Sale? Cuando nosotros hablamos del rapport, tiene que ver precisamente con connotaciones que la sociedad nos reclama. Es decir, nuestra sociedad hoy en día nos reclama cambios en los modos de instruir. Es fundamental que los aprendizajes sean significativos, pero también que los ambientes y el clima produzcan motivación para mantener el interés. Ojo, esto es un todo, ¿sale? Yo no puedo ser empático si no aplico el rapport. Yo no puedo aplicar una técnica de rapport si no soy capaz de generar un proceso de empatía. Dentro de la empatía, dentro del rapport, hablamos también de, recordarán que el día de ayer platicamos acerca de los axiomas de la comunicación, ¿no? En todo momento vamos a estar nosotros comunicando. Entonces, con base en eso, entendemos que el rapport es un recurso que bien ejecutado genera una buena sintonía entre todos los integrantes de mi organización. Es decir, justo nos lleva a esta connotación en donde voy a tener la capacidad de escuchar. El rapport no es otra cosa más que establecer o utilizar este recurso para generar una comunicación asertiva en donde pongo en práctica todo mi diálogo, pero también pongo en práctica esta parte de la escucha activa. ¿Sale? Entonces, el vínculo de confianza que se establece dentro de este rapport justamente radica en eso. Cuando nosotros empezamos con una conversación, y esa es una pregunta que mencioné el día de ayer, ¿cómo puedo yo acercarme a una persona justo procurando establecer un rapport? Es decir, vamos a generar o vamos a propiciar que ese rapport se establezca de manera correcta. ¿Cómo? Hablar de rapport es hablar de un vínculo de confianza. Si ustedes no generan o no generamos, ¿sí? Si nosotros no generamos precisamente un proceso o esta connotación de confianza con la persona que estoy trabajando o con las personas que estoy trabajando, es muy difícil que realmente generemos un proceso de comunicación sano, ¿no? O abierto o bien intencionado. Es el vínculo de confianza que se establece con el fin de que se revelen impresiones personales sobre la realidad individual y colectiva. Lo que se tiene que lograr es precisamente establecer relaciones abiertas con los miembros del grupo. ¿A qué nos lleva esto? Para que nosotros, ¿sale?
generemos un correcto rapport o podamos decir, ok, estoy aplicando bien el rapport, tenemos que obtener la confianza y la afinidad, ¿sale? Aquí, dentro de todo este proceso, cuando nosotros hablamos de, híjole, es que, ¿qué crees? Resulta ser que es complicado, ¿no? Trabajar en este sentido porque, no sé, vamos a suponer, yo no siento afinidad hacia mis compañeros de trabajo. ¿Qué crees? Que si nosotros estamos trabajando justo en este proceso de lo que es el coach, hablamos de habilidades que debes tener para que realmente lo podamos llevar a una connotación práctica. Si nosotros no generamos todo este proceso de afinidad y generamos un proceso de confianza, va a estar muy complicado que realmente logremos obtener un resultado o eso por lo que nosotros íbamos, ¿sale? Aquí hay algunas estrategias que nos... Perdón, Sí. Perdón que te interrumpa. ¿Y qué pasa cuando es al revés? Cuando uno siente que sí tiene afinidad, pero los demás te excluyen. Es que sí pasa. Sí. Todo esto tiene que ver precisamente con un proceso de identidad, ¿sale? No me quiero adelantar tanto en esa situación, pero suele suceder. ¿Por qué? Porque yo puedo llegar y ser muy alegre y tratar de llevarme bien con todos mis compañeros. Pero siempre va a haber un compañero que nos diga, ay, te quieres hacer el chistosito. Y justo caemos en eso, ¿no? No le caemos a esa persona. Es lo que platicábamos el día de ayer. Si bien es cierto que no le vamos a caer bien a todas las personas, el conflicto, bueno, voy a adelantar un poquito en esa parte, muchas veces el problema no es que nosotros eh, tengamos algunas habilidades y que las demos a conocer. Es decir, un ejemplo, es que a mí me molesta demasiado que Angie en las fiestas puede establecer comunicación con todos. Eso desde un campo psicológico nosotros lo enfocamos a una connotación precisamente de proyección. La proyección se entiende como un mecanismo de defensa. ¿Por qué es un mecanismo de defensa? Porque dentro de nuestra personalidad, lo que conocemos como el yo, ¿sale? Justo se está protegiendo ante ciertas situaciones que se presentan de manera inconsciente. Aplica un dicho, lo que te choca, te checa. Es que a mí me cae bien mal porque es bien comunicativa esa persona. Ok, ojo, el problema no es que esa sea una habilidad de la otra persona, sino más bien tiene que ver con que nosotros no aceptamos que esa característica está en nosotros, ¿no? O también podemos aplicar esta connotación de lo que es la negación, es decir, yo no soy chismoso, ¿no? O yo no soy comunicativo, o yo no soy problemático. ¿Qué crees que es justo ese mecanismo de defensa que estamos colocando para que no toquen por ahí ciertas cuestiones cuando nos sentimos posiblemente amenazados? ¿Qué sucede realmente cuando la otra persona de plano dice no? Tenemos nosotros que también aprender a distinguir y a separar que lo que piense el otro de mí es problema de ellos, no de nosotros. Algún conflicto emocional posiblemente esté presentándose que justo genera ese choque contigo, ¿no? O con nosotros. O simplemente porque a lo mejor ellos no tienen esa habilidad para establecer una comunicación con las personas que nos rodean y simplemente es una ausencia que tienen y por tanto buscan otras maneras para llenar esos vacíos, ¿no? Entonces, yo normalmente, ¿qué les sugiero? Hay que dedicarnos a lo que nos toca, como nos toca, y justo en medida de lo posible, pues tratar de generar ese rapport. Reitero, no con todos nos funciona, pero no quiere decir que eso sea malo. Acuérdense que también va a depender de toda la carga emocional que el otro sujeto traiga. Tú podrás estar muy abierto a establecer una comunicación, pero si la otra persona no accede, no vamos a lograr entrar, ¿no? Entonces tendríamos que buscar esta manera de persuadir en esa connotación. Por eso les hacía yo énfasis que hablar de todo este proceso es tomarlo desde una perspectiva holística.
¿sale? Entonces, tiene que ver justo con esa parte. Algo posiblemente esa persona a la que no le caigo bien puede estar viendo en mí que una de dos, o no acepta esa otra persona que tiene, o es algo que quisiera incorporar en cuanto a su estructura de personalidad. No sé si me expliqué. Sí, gracias. Sí, sí, sí. Lisbeth, Mande. entonces, podríamos decir que el rapport, o sea, para entendimiento, es como nosotros crear ese clima o ambiente positivo Ujú, para, para una buena relación, como en resumen, así básico. exacto. Ok, nada más para entenderlo porque yo no había escuchado del rapport. Ok, sí, no, no pasa nada. Justo es eso, ¿no? De repente es como de, oye, ¿hiciste clic con tal persona luego, luego? Pues sí, porque a lo mejor tenemos o coincidimos en algunas cuestiones eh, de afinidad, ¿no? Entonces justo tiene que ver con eso. Cuando nosotros buscamos o generamos todo ese proceso para propiciar de manera oportuna, saludable ciertos aspectos o ciertas comunicaciones o ciertos aspectos de la comunicación, ¿no? Generamos toda esa parte. Y ojo, tiene que ver mucho con unas connotaciones muy sencillas. Por ejemplo, cuando nosotros llegamos a nuestro centro de trabajo y llegamos súper enojadísimos, ¿no? O sea, evidentemente, acuérdense, todo el tiempo estamos comunicando. Todo el tiempo, hasta cuando estamos en silencio, comunicamos. Entonces, si nosotros llegamos súper mega enojados al trabajo, ¿qué crees? Que en tu expresión corporal y en tu expresión facial estás denotando ciertas cuestiones de molestia. ¿Qué vas a generar? Que las personas que están a tu alrededor empiecen a generarse ciertas imágenes o ciertos estereotipos de nosotros. Entonces de repente decimos, ay, pero ¿por qué dice que soy enojón si ni siquiera me conoce? Sí, posiblemente nuestra conducta es lo que ha dado pauta a que se malinterpreten ciertas acciones. Acuérdense que nosotros tampoco podemos generar o podemos meternos en las cabecitas de las otras personas para que interpreten las cosas o los mensajes tal cual nosotros los queremos dar. De ahí la importancia de comunicarnos de manera asertiva. Ser claros en lo que queremos, ser claros en lo que pedimos y ser claros en el cómo lo decimos. Hablar de fluidez y todos esos elementos. Entonces, justo hablar de rapport tiene que ver con establecer el ambiente idóneo con todos los elementos que implica para que se pueda generar un proceso de confianza y afinidad. Teniendo nosotros eso, les puedo garantizar que vamos a lograr muchas cosas, ¿no? ¿Cuál puede ser alguna de las estrategias? Nosotros podemos empezar imitando de manera sutil lo que quiere o más bien con la persona que estamos trabajando, ¿sale? Ojo, es de manera sutil. ¿Por qué? Porque cuando, por ejemplo, mi superior me está dando instrucciones y si yo veo que esa persona o mi superior está gesticulando mucho o sube las cejas demasiado o sonríe demasiado o de repente está volteando a ver el reloj. Ojo, todo eso nos está comunicando. Entonces, nosotros para establecer precisamente esa connotación, y esto también responde a la pregunta que me hacían ayer de cómo acercarme, tiene que ver con todo este proceso. Si la persona que me está escuchando de repente está viendo el reloj o a lo mejor sabe que tiene poco tiempo para atenderme, ¿no? Entonces, en el momento en el que nosotros de manera sutil respondemos imitando ciertas cuestiones en cuanto a su comportamiento, reitero, de manera sutil, ¿sale? No se vale que apliquemos la de, ok, es que él estaba sentado con el pierna cruzada, ahora yo también lo voy a hacer. No, acuérdense que todo tiene que ser de manera sutil, de modo tal que esa persona se sienta conectada con nosotros. De ahí precisamente la posibilidad de generar un ambiente adecuado, ¿sale? Y nosotros podríamos sacar mucha ventaja en cuanto a esto se va refiriendo, ¿sale? Tendremos que aprender justo a simpatizar en todo este proceso, ¿sale? Perdón, y yo tengo otra pregunta. ¿Y qué Sí. pasa cuando, o sea, sabe, por ejemplo, que vamos a, bueno, no sabe, pero intuye que vamos a preguntar o por hacia dónde va nuestro comentario en una conversación?
O sea, Mm, y actúa de forma evasiva porque sabe que no va a querer responder esa respuesta. ok, nosotros tampoco podemos, En esa pregunta, perdón. nosotros no podemos ser muy insistivos en la parte de, dime qué tienes. Es como las mujeres, ¿no? Perdón por el ejemplo, pero es como las mujeres. De repente nos preguntan, ¿qué tienes? Nada, ¿no? Pero nuestra cara de nada es que tenemos todo. Pero ese nada es un conjunto de todo lo que venimos cargando. ¿Por qué? Porque, reitero, no sabemos comunicarnos. Es como esta situación de, ay, me cae súper bien porque es bien directa y bien honesta. Pero cuando te dicen las cosas de manera directa, nos ofendemos, ¿no? Entonces, ¿a qué llegamos con esta situación? Precisamente es de, ok, bueno, acuérdense, en el cómo le llegas a la persona, ¿no? Es como esta situación de decir, ok, si tú me contestaste de tal manera, bueno, a lo mejor yo de manera sutil, primero tenemos que aprender a escuchar. ¿Por qué? Porque muchas veces la pregunta que nosotros queremos hacer o de la cual queremos obtener respuesta, la persona con la que estamos platicando ya me la dijo. Es decir, no sé, tengo un tema, quiero un aumento de sueldo, ¿no? Cuando nosotros llegamos con nuestros superiores y decimos, es que, ¿sabes qué? Pues me gustaría solicitar un aumento, que mira, que mis actividades, ¿no? Y la persona te va a decir, lo vemos después. Oye, pero es que mira que necesitamos hablar eso. Ojo, si ya te platico esta situación de lo vemos después, no te está diciendo un no rotundo, pero ahí es donde entra justo tu habilidad para establecer, ok, entonces podemos retomar el tema quizá el día de mañana, cuando tengamos un poquito más de tiempo. Tú ya dejaste abierto ese tema, ¿no? Y entonces, cuando se empiezan a percatar que somos insistivos, pero de manera sutil, justo ahí es en donde tú, a partir de ese rapport, puedes generar que esa comunicación fluya. Acuérdense, cuando las personas se sienten identificadas con nosotros, nosotros vamos a poder lograr o garantizar un éxito. ¿Sale? O sea, es como esa situación de, pues ya sé que me va a decir que no. Pues sí, pero entonces tienes que buscar la manera, el momento y la forma en que vas a abordar el tema. Si buscas un aumento y tus superiores están súper enojados, no te sugiero que sea el mejor momento para acercarte, ¿no? Entonces nosotros también aprendemos mucho a leer, aunque no de la mejor manera, el cómo se presenta una persona. Si tú ves que la persona llega como muy contenta y demás, a lo mejor sea el momento o el indicio para que nosotros, a partir del rapport, de generar ese ambiente de empatía, ¿no? Podamos abordar quizá ese tipo de temas. Y justo son preguntas que también vamos a ir vinculando a lo largo de la sesión también el día de mañana. ¿Por qué? Porque tiene que ver con el dominio y el control de nuestras emociones. Yo tengo también una máxima, ¿no? En donde si yo como responsable de cierta organización estoy generando o veo que el problema o la condición no son los empleados, muchas veces quien está renuente son precisamente nuestros superiores. ¿Pero por qué? Porque, bueno, ahí hablamos de otras series de intereses, incluso pueden ser personales, laborales, ¿no? Entonces, todo eso es a lo que nos lleva en ese sentido. ¿Sí queda? Sí, gracias. Sí, gracias. Ok, perfecto. Muy bien, vamos a continuar entonces con esta parte. Hablar de un parafraseo y un retrorastreo tiene que ver precisamente ya con una connotación un tanto de comprensión lectora, ¿sale? ¿Por qué? Porque se da gracias a la aplicación de técnicas del parafraseo y del resumen. Ojo, no quiere decir que de todo lo que nos digan nuestros clientes voy a tener que anotar absolutamente todo. No, sino tiene que ver justo con cómo nosotros vamos a utilizar esta situación para mejorar nuestro lenguaje, pero también para desarrollar ciertos conocimientos. Es decir, cuando nosotros hablamos de un parafraseo, tiene que ver con, primero que nada, atender o enfocarnos algunas rutinas y maneras que tenemos para hacer las cosas de los miembros del grupo. Recurrir a aquello que se tiene en común, demostrar interés por la información que transmiten los demás y adoptar una postura humilde. Todo esto es como un ciclo. Es decir,
Cuando nosotros hablamos de un parafraseo, tiene que ver con aprender a leer, ¿no? Lo que no está escrito. Ejemplo, viene una persona y nos solicita, no sé, sigo con el ejemplo de un banco, por ejemplo. Viene una persona y nos solicita una tarjeta, ¿no? Y es esta connotación en donde nos dice, ¿sabes qué? Es que yo necesito que por favor generemos o se abra una cuenta porque lo que busco es, no sé, una cuenta de ahorro. Ok, va. Entonces nosotros cuando hablamos de un parafraseo tiene que ver con repetir lo que me está diciendo la persona para confirmar que realmente estemos en lo correcto. Es decir, si esta persona ya me dijo que quiere aperturar una cuenta, yo le voy a contestar, ok, perfecto, entonces tú lo que buscas es una cuenta de ahorro, ¿correcto? La persona te va a decir, sí, exactamente eso es lo que busco. Eso es a lo que nos lleva precisamente un parafraseo, ¿sale? Porque nos habla de demostrar el interés en la información que transmiten los demás, porque podemos estar oyendo, pero no podemos estar escuchando. Viene de la mano justo esta parte del parafraseo con la escucha activa, ¿sale? Es decir, parafrasear, es decir, lo que la otra persona dijo, pero utilizando tus propias palabras. A partir de aquí es exactamente lo mismo que vamos a decir, pero solamente va a cambiar la forma, ¿sale? Es también una estrategia o una técnica que usamos cuando nuestros superiores nos pueden hablar por ahí de algunas situaciones, no sé, por ejemplo, cuando nos dan una instrucción, ¿no? Resulta ser que a lo mejor nuestro superior nos dice, ¿sabes qué? Necesito un reporte semanal en donde me digas cuántas tarjetas o cuántas cuentas se aperturaron. Ok. Y nosotros entonces al utilizar un parafraseo aplicamos la situación de decirle, ok, entonces el reporte lo quieren nada más de todas las cuentas que se aperturaron y hasta ahí, ¿verdad? No, pues que sí, no es como una connotación de que nos genere la necesidad de que nos dé nuevamente la instrucción. No, sino es más bien la manera que tenemos de interpretar eso que la otra persona nos está pidiendo. Ok, disculpe, ¿y ese reporte lo quiere solamente de las aperturas bancarias en cuanto a cuentas de ahorro o en cuanto también aperturas de cuentas para pago de nóminas, se me ocurre? Ok, no sabes qué, sí, de las dos. Ojo, nosotros estamos expresando que mantengo un interés hacia lo que me está pidiendo y está siendo clara la instrucción que me está dando. Y así evitamos un sinfín de problemas. ¿Por qué? Porque cuando entregamos el reporte, de repente nos dice, no, es que yo no te pedí eso. No, pero es que usted me había comentado que quería esto, esto, esto y esto y esto. Sí, es lo mismo que viene en el reporte. ¿Sale? Entonces nosotros, reitero, debemos generar todo el proceso de comunicación para que todo fluya de manera satisfactoria. ¿Sale? A partir de aquí, la parte de la técnica del parafraseo y la comprensión lectora tiene que ver precisamente con algunas cuestiones respecto a cómo se aplican. Primero, hay que identificar la información más importante, es decir, el superior me puede platicar todo lo que hizo el día de ayer, pero, ojo, pero solamente, o sea, me platicó todo para pedirme nada más un reporte. Perdón, lo que nos interesaría como organización no es todo lo que hizo mi superior el día de ayer, que sí lo escuché de manera activa, pero no es una connotación que sea relevante para el logro de los objetivos, ¿sale? Es decir, me pudiste haber platicado como todo el contexto, pero realmente lo importante es la entrega y la emisión del reporte. A partir de aquí vamos a utilizar palabras equivalentes en significado. Lo que les comentaba, ¿no? ¿Buscas aperturar una cuenta para ahorro? No, pues que sí. Ok, y entonces a partir de ahí tú ya generas el rapport, es decir, generas o propicias que esa persona sienta afinidad con nosotros. Cuando nosotros también generamos un rapport de manera satisfactoria, donde generamos ese proceso de afinidad, no sé si les ha pasado en su campo laboral, pero hay personas, hay clientes que regresan con nosotros y regresan a buscarnos,
¿no? Y no nada más hablo de un cliente, también hablo de los compañeros de trabajo. Si yo tengo esa apertura para enseñarle o compartir mis conocimientos con mis compañeros me van a seguir buscando, ¿no? De modo tal que podamos llegar o podamos generar precisamente un éxito o sacar las maneras, los trabajos más bien de maneras oportunas, ¿sale? Esto también, el esquema que ustedes están viendo tiene que ver justo con un proceso de parafraseo. ¿Por qué? Porque tenemos que identificar el tema principal. Ok, sí, mi superior me platicó que tenemos que generar un reporte, pero también nos habló sobre, no sé, ahorita, por ejemplo, por las festividades, ¿no? Tenemos que decorar las instalaciones de acuerdo a la temporada. Ok, pero ¿qué es importante? ¿Sale? Hay que establecer las relaciones de causa-efecto. Recuerden que dentro de todo este proceso, todo estímulo va a generar una respuesta. Hay que rescatar el mensaje que me está proponiendo o que me está generando como tal mi jefe y a partir de ahí nosotros vamos a poder generar un juicio personal. Para que nosotros podamos hablar de todo este proceso, debemos referirnos un poco precisamente al lenguaje descriptivo. Esta pregunta también venía en lo que es nuestra actividad. Hablar del lenguaje descriptivo, ¿sale? Tiene que ver precisamente con todas las circunstancias en las cuales se presentan los razonamientos. Es decir, las condiciones según se realiza una presentación explícita de los juicios. No es otra cosa más que precisamente que nosotros podamos identificar cuáles son las circunstancias en las cuales se está presentando toda la situación. El resultado de un saber se comparte por medio de la cultura de pertenencia y ayuda a situarse en el mundo para tratar de entenderlo y desplazarse precisamente en este sí, Jimena Villaseñor. Ok, sí, Jimena, ahorita te registro. ¿Sale? Perdón. Entonces hablamos precisamente. Gracias. Bien, para servirte. Hablamos precisamente de esta parte, ¿no? En donde. Disculpa, si es que es para identificar todas las circunstancias de qué. De cómo se presentan, bueno, identificar cómo se presentan las circunstancias en las cuales se presentan nuestros razonamientos. Es el lenguaje descriptivo, ¿no? Es cuando nosotros explicamos el cómo se presentan nuestras situaciones. Tal como lo señalan precisamente Sánchez, la resultante, que es lo que les comentaba, genera un sentido de pertenencia. Hablar, gracias Armando, también ahorita te registro, hablar de una connotación de pertenencia tiene que ver con el sentirme precisamente parte de. Al yo sentirme parte de algo, voy a tener la posibilidad de entender las circunstancias y de trabajar sobre las mismas. Es decir, no nos vamos a sentir ajenos a lo que se está presentando, ¿vale? En todo este proceso, algunas cuestiones, algunos profesionistas que se dedican precisamente al campo de la investigación, algunos científicos, psicólogos, entre otros, ¿no? Pues precisamente platicamos acerca de la cultura en general en cuestión de la realidad o del fenómeno que se explica o que se va a estudiar. ¿Qué es esto? Si nosotros tenemos algún problema con, no sé, a lo mejor la relación que tengo con mis superiores o con mis supervisores, por ejemplo, tiene que ver precisamente con esta connotación de describir realmente cómo se están presentando. Ah, ¿sabes qué? Es que todos me odian porque siempre llego con una actitud de prepotencia, por ejemplo, ¿no? Entonces, nosotros vamos a explicar justo ese comportamiento, pero a partir de nuestra realidad. Es decir, cabe la posibilidad de que esa realidad sea explicada de manera subjetiva. ¿Por qué? Porque reitero y retomando los aspectos que hemos platicado, no sabemos establecer un proceso de comunicación asertiva. Es necesario intentar reconstruir el conocimiento. La representación del razonamiento se hace evidente por medio de los mecanismos, ¿sale?, que están relacionados entre sí. No es otra cosa más que cambiar la perspectiva de cómo nosotros estamos
generando el aprendizaje o el cómo se está generando todo este proceso, ¿sale? Es decir, nosotros aplicamos o explicamos las cosas de cierta manera. Ay, es que cuando yo llego a la organización todos me ven bien feo. Sí, pero hay que ver cómo está precisamente nuestra conducta, el cómo estoy llegando, el cómo estoy interpretando o el cómo se están presentando todas y cada una de esas circunstancias, ¿sale? A partir de aquí, el lenguaje descriptivo tiene dos condiciones. ¿Cuáles son? La primera es una base de conocimientos y el otro es un motor de inferencias. Al hablar de una base de conocimientos, tiene que ver precisamente con toda la información que está directamente relacionada con nuestra realidad y con las posibilidades de describir e interpretar. Ejemplo, tenemos un conflicto con algún compañero de trabajo. Nosotros vamos a explicar la consecuencia de ese conflicto a partir de mi interpretación de la realidad. Ay, es que nos enojamos porque no me quiso prestar el material de trabajo. O sea, sí, pero resulta ser que en ese momento esa persona los estaba utilizando, ¿no? Entonces tiene que ver justo con que la realidad, aunque es una para todos, la manera en cómo nosotros la podemos llegar a interpretar es completamente diferente. Y por otra parte, que es el motor de inferencia, tiene que ver con ejecutar y especificar para confrontar los hechos tomados en consideración. Es decir, nosotros ya no podríamos estar generando un proceso de suposiciones, ¿no? Es más bien, ok, pasó esto, a partir de aquí, ¿qué podemos hacer para solucionarlo? Y es lo que les comentaba en un principio. Muchas veces nos preocupamos en lugar de ocuparnos. Eso por una parte corresponde a lo que es el lenguaje descriptivo, pero también nosotros vamos a platicar de manera general lo que es el lenguaje específico. El lenguaje específico, ¿sale? Tiene que ver precisamente porque es justo el lenguaje que se emplea en el proceso de comunicación. Tiene que ser cuidadoso y serio para que precisamente nuestros receptores puedan entender de manera clara lo que nosotros estamos compartiendo. Si ustedes se pueden percatar en lo que hemos venido platicando, muchos problemas que se generan o que se presentan dentro de nuestro campo laboral tiene que ver justo por la falta en la habilidad respecto a la comunicación se refiere. Simplemente no sabemos comunicarnos, no sabemos delegar, no sabemos solicitar de manera prudente las cosas que se nos presentan. Ejemplo, ante alguna auditoría, alguna revisión, ¿no? ¿Cómo reaccionamos? Es como de, me urge esto. Y entonces empezamos a generar un sinfín de condiciones laborales que lejos de generar un ambiente de trabajo en donde todos trabajemos, solamente generamos roces. ¿Por qué? Porque nuestra gestión del tiempo tampoco es muy buena. Cuando nosotros no tenemos un control en cuanto al establecimiento de esta situación, ¿no? Generamos un sinfín de problemas, entre ellos el hecho incluso de llegar a salir tarde del trabajo. Me van a decir, bueno, pero entonces todos los que salen tarde del trabajo es por esa situación. No, ¿por qué? Porque también nosotros debemos de ser muy conscientes de que hay actividades que nos van a exigir un poco más de tiempo, pero no todos los días de mi semana. ¿Sale? Entonces nosotros también deberíamos de aprender a trabajar en ese proceso. Dentro del lenguaje descriptivo se puede resaltar la coherencia, ¿no? Creo que esto está muy claro, en donde nuestras palabras tienen que ser claras al momento de expresar ciertas ideas. Reitero, si no solicitamos la información o no atendemos la información de manera clara y oportuna, jamás vamos a obtener realmente un resultado positivo. A partir de aquí, la coherencia tiene algunos tipos. ¿Cuáles son? Primero, considerar las palabras clave. Es decir, ser como muy
directos en lo que queremos. ¿Quieres un reporte de la apertura de cuentas? Ok, sí, nada más esclaréceme qué tipo de cuentas quieres, ¿sale? Las oposiciones o más bien la confrontación de ideas. Muchas veces decimos que sí a todo por tratar de evitar un conflicto. Ojo, hay que trabajar en esa parte de la comunicación asertiva. Si bien es cierto que te voy a decir que sí, pero también te voy a hacer ver que a lo mejor para emitirte yo ese reporte implica que dedique un poquito más de tiempo, ¿sale? Hablamos también de en un sentido lineal, que es sobre la marcha, es decir, tal cual se nos está solicitando, implica un proceso. Y el hilo conceptual, que tiene que ver con una connotación de causa-efecto. ¿A qué nos lleva todo este proceso? Si nosotros por ahí hacemos o solicitamos o generamos alguna petición de información, por ejemplo, o en cuanto a alguna actividad se refiere, o en cuanto al desarrollo de alguna función, si nosotros no somos coherentes, vamos a generar todo menos lo que buscamos, ¿sale? Entonces, si yo inicio una actividad, pues lo ideal es que la termine. ¿Por qué? Porque aquí hablamos precisamente de esa causa y efecto. Me pediste un reporte, sí, pero te lo pedí hace un mes, ¿no? Entonces, es ahí, reitero, donde se generan toda esa situación. Bueno, es que pues nunca me hablaste de temporalidad en cuanto a la actividad que me solicitaron. Y reitero, muchas veces el principal problema o la principal circunstancia que se presenta, pues nosotros somos partícipes del problema, ¿sale? Asimismo, bueno, se sostiene, según Monge 2009, que una de las estrategias para satisfacer la demanda de la precisión del lenguaje tiene que ver precisamente con la creación de términos complejos, es decir, significantes por más de una palabra. Ojo, aquí el problema no es que tengamos un vocabulario más amplio, sino más bien que justo el significado que le damos a esos términos muchas veces no los llegamos a comprender. Y si no comprendemos esos términos, evidentemente vamos a tener muchos vacíos y vamos a generar aún más problemas en ese sentido. Normalmente les comparto esa situación cuando les digo, ¿qué crees? Cuando tienes duda, la misma duda que tiene Adrián es la misma duda que tiene Jimena, es la misma duda que tiene Tania, es la misma duda que tiene Lisbeth. Pero ¿qué crees? Tere es la única que se atrevió a cuestionar. Ojo, en este mundo no hay preguntas malas, ¿no? Entonces, muchas veces no nos atrevemos a cuestionar por miedo, por temor o por el simple hecho del qué dirán si yo pregunto una cuestión muy básica, ¿no? Entonces, algo con lo que sí yo me he quedado mucho es de que la misma pregunta o la misma duda que tenemos 10 personas de un equipo de 11, con que uno lo pregunte, ¿qué crees? Vamos a generar un resultado de manera muy, muy positiva. ¿Sale? Este procedimiento es conocido precisamente como la composición sintagmática, que es precisamente hablar de términos complejos donde tienen o poseen una estructura en donde el significado y el sentido se establecen a partir de un conjunto complejo. Es decir, no es otra cosa más que enfocarlo realmente a lo que nosotros queremos pedir. ¿A qué nos lleva? A evitar ambigüedades. Cuando de repente nos dicen, oye, ¿y tú qué opinas? ¿No? Y de repente decimos, no, sí, yo digo que sí está bien. Pero sorpresa, no tenemos la más mínima idea del contexto en el que me estás hablando, ni a qué te estás refiriendo, ¿no? Entonces, justo a eso es a lo que nos lleva todo este proceso. Cuando nosotros generamos o compartimos cierta información o queremos solicitar algo, lo ideal es precisamente asegurarnos de que lo que estoy solicitando realmente promueva o genere el significado hacia la otra persona, ¿no? Entonces, por eso también muchas veces esta composición tiene que ver con el cómo nosotros partimos de esa situación. ¿A qué nos lleva y a manera de conclusión todo este proceso? No a otra cosa más que a que cuando nosotros trabajemos
en un proceso de comunicación, nuestro lenguaje y la manera de dirigirnos hacia los demás sea utilizando el rapport, es decir, logrando que la persona se sienta cómoda en cuanto a lo que está generando o en cuanto a lo que se les está solicitando, y aunado a ello, ser sí o sí lo más claro posible. Si nosotros empezamos a aplicar este tipo de circunstancias en nuestra vida cotidiana y en todos los sentidos, les puedo garantizar que de los 10 problemas o conflictos que tenemos en un solo día, vamos a ir disminuyendo. Ya no van a ser 10, ya van a ser 5. Y va a llegar el momento en el que nos desarrollemos o generemos la empatía, en donde nuestro proceso de comunicación sea asertivo, en donde nuestra capacidad de escucha activa realmente sea funcional. Créanme que la comunicación en este sentido va a tener una gratificación o un resultado maravilloso para nuestra organización. ¿Sale? ¿Hasta aquí alguna duda, comentario? Todo bien, muchas gracias. Perfectísimo, muy bien. Entonces, Todo bien, gracias. perfecto, muchas gracias, Tere. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Ahora sí, vamos a concluir con nuestra actividad. Es decir, nosotros ya vimos qué es la empatía y con base en lo que platicamos a lo largo de la sesión, ¿sale? Me vas a poner a grandes rasgos con qué nos quedamos que es la empatía. Es decir, bueno, pues la empatía tiene que ver con la capacidad de tratar de entender al otro desde su forma de pensar y desde su forma de sentir. ¿Qué estrategias al menos pongan o procuren poner a lo mejor unas 2 estrategias de intervención en tu ámbito laboral? Es decir, ¿cómo puedes propiciar un ambiente empático en tu espacio de trabajo? Bueno, ¿sabes qué? En la parte de abajo les puse también en algunos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, una vez terminada, podrás continuar con base en esta situación. Aquí en donde vienen las estrategias, ¿no? Les puse, por ejemplo, para trabajar la empatía, podrías implementar algunos carteles en lugares estratégicos o promover algunos talleres referentes al tema. Aquí tiene que ver con algunas estrategias que tú considerarías que serían benéficas, ¿sale? ¿Cómo podrías aportar tú desde tu campo laboral? ¿Qué función tiene la empatía, por ejemplo? ¿Qué estrategias puedo colocar? Bueno, pues a lo mejor promover talleres acerca de la concientización y la identificación o esta parte de la inteligencia emocional, ¿no? ¿Qué estrategias puedo poner para la empatía cognitiva? Bueno, pues a lo mejor poner o realizar algunas sesiones prácticas en donde pueda yo llevar a mis participantes o a mis colaboradores a tratar de pensar o poner casos prácticos en cómo podrían intervenir ante la presencia de un cliente agresivo, por ejemplo, ¿no? ¿Qué es la empatía emocional? O sea, ¿qué estrategias, al menos una o dos que ustedes puedan poner, ¿no? ¿Qué función tiene el rapport? ¿Qué puedo yo poner? Bueno, ¿sabes qué? A lo mejor en cuanto al rapport, yo lo que puedo generar es que a lo mejor una vez al mes les voy a compartir un video para que no se les olvide la importancia de cómo tratar a la persona o algunas estrategias de cómo generar un ambiente positivo de trabajo, ¿sale? ¿Qué puedo hacer precisamente para el lenguaje descriptivo? Bueno, pues a lo mejor en 5 minutos que tengan en un tiempito libre, les voy a compartir una, no sé, a lo mejor si están en algún grupo de WhatsApp o alguna situación así, ¿qué yo puedo hacer? Bueno, ¿sabes qué? O en las pantallas en donde estoy en mi centro laboral, voy a compartir una imagen en donde diga, recuerda ser claro en la solicitud de tus actividades. No sé, algo que tú realmente puedes implementar en tu campo laboral. ¿Sale? Y al final vamos a incorporar solamente una pequeña ilustración que vaya ad hoc a lo que nosotros estamos colocando. ¿Sí queda? Sí. Perfecto. Y una vez que ustedes concluyan, ¿no? Nada más dense oportunidad de revisar su rúbrica. La rúbrica, ¿qué es lo que revisamos? Nuevamente que su trabajo pues sea creativo, se vale que jueguen con la tipografía o el estilo de letra. La parte del contenido, bueno, pues ya lo estamos trabajando, su ortografía,
que tenga, por ejemplo, aquí donde dice formas e imágenes, hablo que sea a lo mejor en cuanto a la forma o el diseño de la tabla y por favor la parte de las imágenes. ¿Sale? Una vez que hayan concluido, aquí también viene cómo lo tendrían que guardar y pueden hacer entrega en plataforma. ¿Sale? Igual en PDF, ¿verdad, Miss? Sí. Y por favor. Ah. ¿Sale? Bueno, pues todavía nos quedan un par de minutitos. Realmente la actividad está muy sencilla. Ya avanzamos mucho en esta parte. Oye, ¿cómo puedo bajar lo trabajado de ayer? ¿Todavía no puedes ingresar a la plataforma? Ya. Ok, cuando ingresas a la plataforma, puedes, ubicas del lado izquierdo precisamente lo que corresponde a la sesión del día de ayer, que es la sesión 3, y ahí vas a encontrar tanto la presentación que trabajamos con la actividad a realizar. Sí. Ok. Bueno. ¿Sale? Sí. El video, disculpa. Me gustaría ver el video de ayer. Sí los puedes abrir, de hecho, también ¿Me dices dónde? dentro de tu plataforma. Sí, ya estoy. Del lado izquierdo. Sí. Ahí te aparecen precisamente, dice, da clic aquí para ver la grabación. Sí, ya le di. Y ahora, nada más dice sesión 1, encuadre 2, 3, 4 sesiones. Y la grabación. A ver, deja ver si es esa. Ok. Solamente se puede ver, no bajar, ¿verdad? Así es. Gracias. De hecho, la actividad no está muy complicada para servirte. Gracias. Para servirles. Les comento también, estoy revisando precisamente sus trabajos. Yo espero que ya en el transcurso de la tarde ya tengan precisamente sus aportaciones en la plataforma, ¿sale? De preferencia, acuérdense de subir sus actividades el mismo día para que no tengamos ningún problema con esa situación. ¿Sale? Pues por hoy entonces sería todo. Les encargo nada más que atiendan esa parte de sus... Sí, profesora, gracias. Para servirles. Gracias. Que tengan bonita tarde, cuídense mucho. Hasta luego. Bye, bye. Bye. Lo checo, Ingrid, no te preocupes. Pero si ya puedes ingresar a la plataforma, no seas malita, hay que subirlo. Sí, si ya lo subiste no pasa nada. ¿Vale? Gracias a ti, Hasta Jimena. luego. Bye, cuídense, bonita tarde. Gracias a ti, Tere. Gracias a ti, Gaby.